vamos a comenzar con el exministro de Finanzas de Bolivia, Luis Carlos Gemio. Él es economista del desarrollo, tiene una amplia experiencia en políticas públicas, finanzas y desarrollo institucional. Además fue, decía, ministro durante el gobierno de Carlos Mesa. ¿Cómo está, doctor Luis Carlos Gemio? Muy agradecido por su visita a los estudios de RPP. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la amable invitación. Bueno, a ver, la situación económica en Bolivia es crítica, ¿cierto? ¿Por qué considera usted que este modelo económico implementado por Evo Morales ha fracasado? ¿Cuáles han sido los factores que han originado este fracaso del modelo económico? Bueno, es una historia que viene desde hace un tiempo ya. Evo Morales asumió el año 2006 y él se benefició de una bonanza de materias primas que yo diría nunca vista en la historia republicana del país, ¿no? Él heredó, digamos, varios proyectos de exportación que le proporcionaron ingresos muy importantes durante el periodo en que él fue presidente. Estos, principalmente las exportaciones de gas natural al Brasil y a la Argentina, y que resultaban de las reformas que se habían hecho en los años 90, las reformas estructurales que permitieron inversiones importantes en el sector de hidrocarburos, la construcción de un gasoducto con una capacidad de 30 millones de metros cúbicos diarios de exportación, y además los altos precios de las materias primas, lo cual le generó muchos ingresos. Y entonces Evo Morales tuvo una gestión muy favorable durante ese periodo hasta el 2014, pero ahí los precios cayeron y las reservas de gas empezaron a agotarse, cayeron las exportaciones de hidrocarburos, y el gobierno no ajustó el gasto, el nivel de gasto al nuevo nivel de ingresos, que era mucho más bajo. Entiendo, pero ante esa bonanza del que nos habla usted cuando asumió Evo Morales, ¿qué es lo que manejó mal? O sea, ¿cuáles fueron aquellos aspectos que permitieron el mal manejo de las materias primas en Bolivia y que originaron toda esta crisis? Bueno, él emprendió primero unas políticas de nacionalización de las inversiones que habían sido realizadas por las empresas petroleras transnacionales, ¿no? Entre ellas estaba Petrobras. Entonces, al nacionalizarse los recursos naturales, si bien eso generó más ingresos para el gobierno, pero no desincentivaron las inversiones en el sector de hidrocarburos de estas empresas. Entonces, durante todo ese periodo no se invirtió en el desarrollo de nuevos campos de gas natural, y por lo tanto cuando se agotaron las reservas, lo cual generó también la caída de ingresos. Y como decía, el gobierno no ajustó el nivel del gasto público al nuevo nivel de ingresos, que era más bajo, y eso fue financiado, o sea, se generó un déficit que fue financiado por crédito principalmente proveniente del Banco Central. Y en ese periodo, ¿a qué nivel, decía yo, llegó el coeficiente de inflación en Bolivia? Durante el periodo del bonanzas, la inflación fue muy baja, fue reduciéndose y se llegó a niveles de un solo dígito de inflación, niveles muy bajos, no constituyó un problema. Y la inflación en realidad se ha empezado a disparar en los últimos 2 años, ¿no? Desde el momento en que se terminaron las reservas internacionales del Banco Central, y el gobierno entonces continuó financiándose con crédito del Banco Central, y eso se tradujo en mayor emisión monetaria. La emisión creció a tasas bien altas y eso es lo que empezó a disparar la inflación, ¿no? Entonces ahora estamos con niveles de entre 20 y 30% de inflación a 12 meses y la tendencia es a que aumente, ¿no? Ahora, esto también ha traído como consecuencia la pérdida del valor de la moneda boliviana, el boliviano, ¿cierto? Es correcto. Pero en todo caso, un factor que es importante siempre para los países, para ver qué efecto van a tener las políticas y todo eso, que ha cambiado bastante en el caso boliviano, es los resultados de las elecciones pasadas, del 19 de agosto. De agosto, sí. Y los resultados fueron totalmente inesperados, ¿no? Entonces, actualmente va a haber una segunda ronda el 19 de octubre, y van las dos
corrientes que están compitiendo para tomar el poder han dejado claro, unos más que otros, que van a aplicar política más racional. Claro, y eso ha afectado también el valor de la moneda, increíble, que se estaba depreciando, pero ahora el precio del dólar está cayendo, ¿no? Llegamos a un nivel de 18 bolivianos por dólar hace unos meses, y ahora el precio del dólar ha caído a 12, ¿no? Claro. Ahora, justamente van a la segunda vuelta Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. ¿Qué reformas estructurales tienen que plantearse con respecto a la situación económica de Bolivia para que pueda levantar y salir de esta crisis que los agobia tanto? ¿Qué esperan justamente de las propuestas de estos candidatos que van a segunda vuelta? Bueno, hay dos, las políticas que la población espera van en dos niveles. Uno, estabilizar la economía. Yo creo que esa es la prioridad inicial, ¿no? O sea, reducir el déficit fiscal, reducir el financiamiento de ese déficit con crédito del Banco Central, reducir la emisión monetaria, reducir la brecha cambiaria también que se ha vuelto crítica, y con eso esperamos que la economía se estabilice. ¿Eso qué quiere decir? Que los precios no suban, la inflación se reduzca a los niveles a los cuales estábamos acostumbrados, digamos, durante todos estos años, y también haya estabilidad cambiaria, se elimine la escasez de dólares, que ha sido también un problema crítico, que ha reducido las importaciones, y sobre todo se elimine las restricciones en la provisión, en la oferta de carburantes, ¿no? Que ha sido un problema crítico en los últimos meses en Bolivia, que se forman grandes filas para cargar gasolina o diésel, y eso es un problema que la gente no está claro, la crisis económica la sufre directamente el pueblo boliviano, ¿cierto? Absolutamente. Ahora, ¿cuál es la expectativa que se ha planteado en Bolivia con relación a las propuestas que han presentado justamente estos dos candidatos que van a la segunda vuelta? Le pido que nos espere un minuto nada más porque tenemos que cumplir con la pausa comercial y luego regresamos con usted para seguir dialogando. Está con nosotros el exministro de Finanzas de Bolivia, Luis Carlos Gemio, economista con doctorado en Economía del Desarrollo, ha sido ministro del gobierno de Carlos Mesa. Seguimos en Ampliación de Noticias, aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Mávila Huertas y Carlos Villarreal estamos con ustedes esta mañana conversando con el exministro de Finanzas de Bolivia, Juan Carlos Gemio, economista con doctorado en Economía del Desarrollo y además amplia experiencia en políticas públicas, finanzas y desarrollo institucional. Él ha sido ministro durante la gestión gubernamental de Carlos Mesa. Le había dejado planteada la pregunta, doctor Gemio, en el sentido de, hablando de la población boliviana que ha sido la más directamente perjudicada por la crisis económica y el fracaso del modelo económico de Evo Morales, ¿qué expectativa se ha planteado con relación a lo que han planteado a su vez, lo que han planteado a su vez los candidatos presidenciales que pasan a segunda vuelta en Bolivia? Bueno, efectivamente es la población la que ha experimentado los mayores impactos de la crisis actual por la cual atraviesa la economía boliviana. Es la población la que no tiene acceso a los carburantes, a diésel, a gasolina. Es la población la que experimenta el aumento en los precios, la escasez de dólares, que son las manifestaciones de esta crisis, ¿no? Entonces, las expectativas de la gente, y por eso votó por un cambio radical con respecto al modelo que había venido aplicando Evo Morales y el movimiento al socialismo durante los últimos 20 años, incluyendo esta segunda parte del presidente actual, Luis Arce Catacora, es que haya un cambio radical del modelo estatista del movimiento al socialismo, ¿no? Y eso va a implicar que, en primer lugar, que se reduzca el déficit, que se estabilice la economía, se estabilicen los precios, se estabilice el tipo de cambio, y a futuro eso genere mejores condiciones para que sea la inversión privada, principalmente, la que dinamice la economía, ¿no? Porque hemos vivido en los últimos años con un discurso en que es el Estado
Estado el que tiene que generar empleo, es el Estado el que tiene que invertir en la economía y la economía tiene que crecer y desarrollarse en base a la actividad del Estado. Eso tiene que las cambiar. recetas que se aplican en nuestro continente con relación a ello, hay detrás, en el caso boliviano, mucho de populismo, ¿no? Mucho de empoderar a este Estado, pero además gozaban de la bonanza, del gas, de los buenos tiempos. Había dinero para poder gastar. En este caso ya no hay. ¿Cómo se prepara la población boliviana? Porque usted habla, en efecto, de la necesidad de un cambio de modelo económico, pero eso va a suponer un ajuste. Absolutamente. Un ajuste, y ninguno de los dos candidatos, cualquiera sea el ganador, va a poder eludir ese ajuste que va a tener un costo social. Absolutamente, o sea, no va a ser fácil, digamos, va a haber un costo en términos de pérdidas de ingresos, de caída en la actividad, y el ajuste va a generar una recesión. Subsidios, por ejemplo. Claro, quitar los subsidios, pero también se tiene que reducir, digamos, el gasto público, el tamaño del gasto público. Va a haber un costo, ¿no? Pero de todas maneras la población ya está experimentando un costo, ¿no? Es el hecho de que hayan aumentado los precios, ha surgido un mercado paralelo del dólar, el precio del dólar es el doble del tipo de cambio oficial, y eso mismo ha generado una caída en las importaciones, menor actividad, la escasez de combustibles, por ejemplo, es cierto, el precio del combustible no se ha aumentado, pero eso ha generado escasez y los transportistas tienen que formar colas durante horas o a veces días, donde no hay diésel, entonces no se están cumpliendo con los plazos de entrega, los bienes, los productos no están llegando a los mercados y eso genera también el aumento en los precios. Entonces, la población ya ha experimentado una caída en sus ingresos, en la actividad, ¿no? Y por lo tanto, corregir esas distorsiones. ¿Cree que tendrá apoyo social entonces el nuevo gobierno para la implementación de los cambios? Yo creo que se ha llegado a un punto de saturación de la gente, ¿no? O sea, la gente está cansada, está dispuesta a pagar, por decirles, un mayor precio por la gasolina y del diésel, pero no pasar horas y horas esperando que le digo, si uno pone a Bolivia frente al espejo y lo coloca de cara a Argentina, por ejemplo, ¿cuáles serían las diferencias? Porque Milei está haciendo cambios, está haciendo ajustes, están dando resultados en lo macro, pero también está acarreando esto un costo social. Protestas, reclamos de ciertos sectores. Argentina ha vivido con una crisis permanente durante muchos años, ¿no? Nosotros, esto es relativamente más reciente, el gobierno ha podido financiarse el déficit perdiendo reservas internacionales. O sea, este ajuste debería haber sido mucho antes y debería haber sido mucho más gradual. El gobierno tenía esa capacidad para hacer un ajuste gradual desde hace mucho tiempo, desde el momento en que empezaron a caer los ingresos, que fue el año 2015, ¿no? Pero ha postergado este ajuste. Lo que sí tal vez favorece un poco a la economía boliviana es que nosotros hemos pasado por crisis como esta, ¿no? Hace bastantes años, pero lo bueno también es que los candidatos saben qué se tiene que hacer. Va a ser doloroso, va a tener un efecto sobre la población, pero sí se sabe que se tiene que hacer un ajuste. Es necesario. Es necesario. O sea, claro. Ya lo hemos pasado en Perú también. Sí, claro. Sí. Ahora, una de las propuestas que ha manifestado el candidato Rodrigo Paz, que va a la segunda vuelta, es el cierre de todas las empresas estatales o públicas a las que cataloga como no rentables. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Considera viable cerrar todas las empresas estatales? Las que están generando déficit, yo creo que la política más sensata en ese sentido para tratar con el déficit de las empresas estatales es que se autofinancien, o sea, que no reciban un peso más de financiamiento del Banco Central. Bueno, yo creo que esa es una política que se tiene que implementar desde un principio, reducir o eliminar el financiamiento del Banco Central al sector público no financiero. Y eso, en el caso de las empresas públicas, sí pasaría por el hecho de decretar que las empresas se autofinancien, que no les van a financiar un déficit. ¿Una privatización? Jorge Quiroga está planteando un poco eso, ¿no? Pero le ha cambiado el nombre y le ha puesto el nombre de bolivianización, que sería transferir las acciones de las empresas a la población. Es algo que se había discutido también hace un tiempo como una posibilidad, pero que no se aplicó.
Estoy hablando de los años 90, ¿no? Ahora, en esa línea también se propone un esquema económico para que el gobierno central se haga cargo únicamente de la mitad, la gestión de la mitad de los fondos públicos en lo que se llama un modelo 50-50, ¿no? Que compartiría, digamos, la administración con los gobiernos regionales. ¿Es posible en Bolivia hacer eso? Bueno, lo que pasa es que los gobiernos regionales, y una de las cosas que va a hacer falta en Bolivia es gestión, ¿no? Porque hay que reducir el tamaño del sector público, pero también hay que mejorar la eficiencia en términos de gestión, lo cual se ha deteriorado en los últimos años durante el gobierno del movimiento al socialismo, la gestión, la capacidad de gestionar. El Estado ha crecido, pero es un Estado totalmente ineficiente, ¿no? Entonces, cualquier medida que se aplique de acá a futuro va a requerir que se fortalezca la capacidad de gestión. Inicialmente va a ser muy difícil llegar a un tipo de gestión compartida, porque también los gobiernos regionales están muy deteriorados en términos de gestión, ¿no? Claro, además, Tuto Quiroga lo que ha, disculpe, lo que ha planteado es una especie de plan de restauración de la propiedad privada en territorio boliviano, ¿cierto? Y además la ampliación del concepto de libre comercio en Bolivia. ¿Cuál es su análisis respecto a estas propuestas, si son viables justamente para Bolivia? Bueno, son propuestas innovativas, hay que verlas cómo van a funcionar en la práctica. En todo caso, son propuestas que se están haciendo ahora y que podría tomar un poco más de tiempo implementarlas. O sea, no se van a aplicar inmediatamente, las políticas se van a empezar a aplicar a partir del próximo año, en realidad, básicamente van a tener efecto a partir del próximo año, pero inicialmente la prioridad es estabilizar la economía, ¿no? Y después las otras políticas van a seguir, pero como les digo, uno de los principales retos va a ser aplicar estas políticas, pero para eso se tiene que mejorar la eficiencia en la gestión pública, que es lo que se ha deteriorado bastante en los últimos años. En cualquier caso, lo que viene sí es un proceso de transformación en el modelo económico boliviano, de todas maneras, ya sea más conservador o más revolucionario, porque cualquiera de los dos candidatos que están en el balotaje así lo han propuesto, y es sin duda un clamor de la población boliviana debido a la situación de crisis que pero ha se está mejorado, enfrentando digamos, el optimismo en la gente y en los mercados también, porque incluso el precio del dólar, como les decía, ha empezado a bajar. Eso quiere decir que por lo menos las dos corrientes que han quedado para el balotaje, para la segunda ronda, van a garantizar de alguna forma. Va a ser un gobierno diferente. Ha remontado un poco la moneda boliviana. Sí, ha remontado un poco la moneda boliviana. Incluso los bonos soberanos que había emitido el gobierno anterior subieron de 11 centavos por dólar de cotización a un nivel mucho más alto, ¿no? Entonces, como que los mercados están reaccionando y esperan que las políticas van a ser más positivas, más racionales. O sea, yo creo que ha sido un mensaje de esperanza el resultado de las elecciones y que va a haber un cambio favorable en Bolivia, en la economía, y bueno, y esperemos que así sea, digamos, ¿no?